Ok, pues bienvenidas. Recuerden que pueden estar checando este material. Igual les recomiendo mucho echarle ojo al de Fundamentos de la Terapia Cognitivo-Conductual para que pueda comprenderse a mayor profundidad toda esta información que vamos a compartir el día de hoy, ¿vale? Y bueno, por allá les dejé en el grupo que tenemos de WhatsApp eh, un manual y les dejé una novela corta, esa Invisible Oscuridad de Styron, una novela bastante interesante. ¿Por qué les dejé esta novela? Eh, Tenemos que partir de todo lo que las implicaciones que trae consigo la depresión. Más allá de ser un trastorno psicológico, puede llegar a situaciones o puede llevarnos a ciertas condiciones bastante difíciles, ¿no? Incluyendo el desvivirse, ¿no? ¿Por qué no puedo decir la palabra? Porque como lo subo a YouTube, esta palabra me la censuran. Entonces, bueno, sobreentendemos que nos referimos a desvivirse de manera propia, por su propia mano. Y bueno, gran parte del llegar a esta decisión, pues tiene que ver con la depresión, ¿no? Particularmente de una manera muy personal, pues precisamente uno de mis grandes amigos, cuando tenía yo unos 20 años, pues él decidió, pues ya no estar aquí. Fue algo que me impactó y me llamó mucho la atención en muchos aspectos y entre ellos, pues bueno, qué es lo que lleva a una persona a tomar esa decisión, ¿no? Y obviamente, pues el no poder detectar o no poder predecir y finalmente no poder ver la depresión, ¿sí? Entonces vamos a ir quitando igual algunos mitos para no caer en esta idea de que la depresión es solamente tristeza. Sí es una de las emociones, pero hay más, es más complejo que meramente estar triste y también derribar ese mito, ¿no? Que cuando uno está triste dice, ya estoy en la depre, ¿no? No, 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 o sea, la depresión va más allá. Ahorita vamos a irnos paso a paso. Y bueno, recuerden que también estas diapositivas o presentación se las comparto de la página de Geniali o Geniali para que puedan igual estarla checando, ¿no? Y recuerden que todo el material que les comparto, por ejemplo, en este caso las diapositivas, las voy actualizando, las voy revisando, porque cada vez que doy el curso nuevamente, las voy actualizando, voy revisando, voy corrigiendo. Entonces, estas mismas diapositivas o presentación va a ir cambiando, ¿vale? Bueno, pues bienvenida, Dianita, Andy, Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. bonita Buenas noche, noches. Gracias. bonita noche. Noche. Y arranquemos entonces. Este sería nuestro flyer, bueno, lo que viene en nuestro flyer, nuestro temario, ¿no? Digo, vamos a tratar de abarcar todos estos puntos a lo largo de estas 4 clases, que bueno, las personas que han estado conmigo, pues saben que a veces abundamos un poquito más, hundamos un poquito más, pero el propósito es llegar a cubrir esta parte temática. Y bueno, brevemente hablamos de la depresión desde el DSM. Recuerden que no lo abordamos desde lo que sería el psicoanálisis. Ahí se aborda de una manera distinta, sobre todo inclusive desde el cómo se nombra, ¿no? Una melancolía en lugar de una depresión, y hay otros factores, incluyendo la desaparición de ese objeto de deseo y una libido estancada, ¿no? Si hay oportunidad, podemos andar un poquito, platicar, por supuesto, pero aquí hablamos desde la terapia cognitivo-conductual. Por lo tanto, hablamos de la depresión y obviamente nos tenemos que basar en este manual, el DSM-5, ¿sí? Vamos a hablar de la formulación del caso, ¿sí? Vamos a ver la forma en cómo vamos a empezar a estructurar un caso de depresión. Vamos a hablar del diagrama longitudinal, que esto también es muy importante porque va a ser una de las grandes herramientas y digo brevemente, nos referimos a la historia de vida del paciente, donde se van a establecer sus creencias. Recuerden que nosotros trabajamos con creencias centrales que se traducen en pensamientos automáticos. Vamos a hablar de algunos diagramas, el diagrama de esquema, ahorita lo vamos a andar, la tríada cognitiva,
tratando de explicar cómo el pensamiento nos lleva a ciertos comportamientos y el esquema de la emoción, ¿sí? Bueno, y más adelante vamos a tratar de ir abordando todos estos puntos o temas o tópicos de manera que podamos hilar y estructurar lo que correspondería a nuestro curso, ¿no? Yo sé que es mucha información. Bueno, el propósito de esta dinámica de cursos es tratar de quitar la mayor cantidad de paja e irnos al punto, ¿no? Que a veces sucede mucho, ¿no? Cuando estamos en un curso y nos hablan de la historia, nos hablan que sí es importante, por supuesto, pero bueno, lo que necesitamos somos herramientas, son las herramientas ya que si estamos ejerciendo en la cuestión psicoterapéutica, pues si es necesario, y si no, bueno, de todas formas, para que ustedes tengan la información de manera puntual. Bueno, quiero partir de esta cita de Dorothy Wrong o Rowan. La depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el cruel carcelero, ¿sí? La depresión es una situación, como yo les mencionaba, que va más allá de la tristeza. No podríamos delimitarla solamente como tristeza, sino una situación bastante compleja, tanto en una convergencia de emociones, pero también de pérdida del sentido de las cosas, ¿no? Entonces, es una cárcel, es una prisión, pero del cual tenemos nosotros la llave, ¿no? O sea, a la vez somos el preso y el carcelero. Por lo tanto, los únicos que pueden sacarnos de ese lugar, pues seríamos nosotros. Como la mayoría de los trastornos o situaciones psicológicas a las que nos enfrentamos, ¿no? Eh, a, a partir de esta responsabilidad, eh, de hacernos responsables de nosotros mismos, claro, no es sencillo, por eso se requiere la ayuda profesional y bueno, la intención es que ustedes puedan tener esas herramientas, pero sí partir de este eje empático de que la persona está en una prisión, si no, no puede salir de esa prisión, no sabe cómo salir de esa prisión, a pesar de que esa persona tenga la llave para salir de esa prisión. Sí, yo sé que suena paradójico y contradictorio, pero en esencia es incluso este autocastigo impuesto por muchas cuestiones que puede llevarnos a mejor dicho, a causa de una cuestión de culpa, recriminación, ¿sí? De muchas cuestiones que van a converger en ese punto, ¿sí? Entonces, por eso les dejé esa novela de William Styron, ojalá puedan leerla, es una novela corta. Digo, sin hacer spoiler, la novela trata de un escritor que pasa por una depresión y es muy interesante cómo él, a pesar de estar en esta depresión, logra escribir esas líneas. Por eso no es una novela tan puntual o no es una novela tan profunda, porque él saca retazos de su experiencia, porque parece casi imposible poder describir todo lo que uno pasa por esta situación. Y bueno, me parece importante que tengan esta visión o un acercamiento. Si es que afortunadamente ustedes no han atravesado por una depresión, es algo bastante brutal en todos los aspectos. Vamos a partir primero por un análisis de lo que podemos hablar de los estados de ánimo, ¿no? Esto es a partir del DSM-5, ¿sí? Lo que va a determinar este manual o lo que va a definir como depresión, ¿no? Bueno, más que definición, ¿qué vamos a categorizar como depresión? Si ustedes ven este esquema de manía ánimo, recuerden que nosotros partimos de estos dos elementos, de esta manía y esta depresión, entendiendo esa manía como una subida y la depresión como una cuestión, un bajón, una bajada, para que partamos de ahí, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos el color verde, no sé si ven estado de ánimo promedio, y si ustedes se fijan en nuestra gráfica, ahí tenemos un cero intermedio,
y vemos nuestra línea verde que se va desarrollando. Una persona con un estado de ánimo promedio, tendríamos estas variaciones, ¿sí? Pero de subidas, de euforia, de manía y depresiones, ¿no? Digo, no la tomamos como una depresión, sino cambios de ánimo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no siempre estamos así rebosantes o alegres, no, pero tampoco estamos tirados ahí en la cama, no queremos movernos, no queremos levantarnos, ¿no? Entonces tenemos lo que se consideraría, y aquí pocas veces ocupo la palabra normalidad, estaría dentro del rango considerado normal, ¿sí? Ese sería nuestro estado de ánimo normal, el de la línea verde, que no se despega. Si ustedes se fijan de ese cero, pues va a haber pequeñas ondulaciones, entonces va a haber momentos en que nos sintamos tristes, sí, es natural, frustrados, es natural, va a haber momentos donde nos sintamos muy felices, es natural. Entonces, eso se consideraría un estado de ánimo promedio. ¿Qué pasa? Ahí tenemos el color amarillo, un desorden depresivo mayor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un desorden depresivo mayor, vemos nuestra línea que va en un promedio y de repente, si ustedes se fijan, baja de manera precipitada, drástica, y se puede estacionar por días o semanas y después volver a recuperarse a un estado promedio, ¿sí? Esto llamamos una depresión mayor o una depresión severa, ¿sí? ¿Qué puede causar estos bajones, estas caídas? Por ejemplo, una ruptura, una relación de pareja, el dejar un trabajo o que nos despidan de un trabajo, la muerte de un familiar, la trascendencia de algún ser querido. Entonces, tenemos un estado de ánimo promedio y de pronto, pum, viene el bajón. Y esto, digamos que va acompañado de lo que se considera también un proceso de duelo para trabajar esas pérdidas. Y bueno, se espera que uno no se quede en ese estado permanente porque suele ser muy desgastante emocionalmente y físicamente, ¿sí? Contrario a lo que se piensa, es una ausencia de energía básica, siquiera para moverse, ¿eh? Entonces, digo, me estoy adelantando mucho, pero estos factores que van a precipitar estas caídas, bueno, se considera hasta cierto punto una respuesta natural cuando nuestra psique intenta adaptarse a una nueva situación, ¿no? Que es la ausencia de ese ser querido, una ruptura de la pareja, dejar un trabajo de muchos años y muchos factores más. Pero se espera que una vez que está este bajón, esta caída, bueno, conforme pasa el tiempo, un tiempo razonable, y ojo, por tiempo razonable podemos hablar de semanas o meses, haya una recuperación y una estabilidad nuevamente. Todos hemos pasado por un episodio depresivo mayor, sí, la mayoría, digo, a lo mejor hay personas que no han tenido pérdidas o rupturas significativas o no han perdido un trabajo que querían mucho, que apreciaban mucho, eh, y no han sido tan, tan fuertes estas caídas o recaídas. Entonces, pero la mayoría hemos pasado por estas etapas, estos desórdenes depresivos mayores y forma parte de nuestra naturaleza. Y es donde actúa todo nuestro aparato psíquico mediante estos mecanismos de duelo para poder llevarnos a adaptarnos a una nueva realidad y regresar a nuestro estado de ánimo promedio, ¿vale? Bueno, hasta ahí creo que vamos claros y nos vamos al color rojo, que es el desorden depresivo persistente. Aquí tenemos que tener mucha precaución y mucha atención porque aquí tenemos nuestro estado de ánimo promedio y de aquí parte el desorden depresivo mayor. Entonces es notorio
cuando vemos el cambio conductual de la conducta de una persona, es drástico, ¿no? Entonces vemos que de un día para otro deja de salir de casa, no se levanta de la cama, pierde el apetito, tiene insomnio, mucho cansancio. Entonces vemos un cambio drástico y se prenden las señales de alerta. ¿Sí? Algo pasa aquí, algo está sucediendo. ¿Por qué les digo que el desorden depresivo persistente hay que tenerle muchísima atención? Porque ese siempre va a estar por debajo del promedio. Y ojo, vamos a creer que es lo normal en una persona. Es que siempre anda triste, siempre anda tristeando, anda de cabizbajo, anda cabizbaja, no sonríe, es muy aislada, muy aislado, pero así ha sido siempre. Y ojo, esto puede partir desde casa. Entonces, se puede considerar como que es natural, pero no es natural. Está por debajo de lo que se consideraría un estado de ánimo promedio. Y el problema, como es persistente o crónico, en algún momento se conoció como un desorden depresivo crónico, no nos damos cuenta que esa persona está desgastándose enormemente emocionalmente, como yo les mencionaba, eh, por no bajar más, por no descender más, ¿no? Y bueno, como a gran diferencia de un desorden depresivo mayor, el desorden depresivo persistente es tan sutil que no lo tomamos en cuenta, no, no lo tomamos en cuenta, no, creemos que es su naturaleza, creemos que es su forma cotidiana de ser y entonces eh, sobreviene las tragedias, ¿no? Puede ser bastante eh, difícil para la persona y eso lo puede llevar a tomar decisiones que atenten contra su propia vida, ¿sí? Entonces, hay que ponerle mayor énfasis a este tipo de desórdenes porque no es natural, está por debajo del promedio, ¿sí? Y esto tiene que ver con la personalidad, con estas personalidades que se consideran naturales o normales. Y estas personas están en un riesgo mayor de llevar a cabo un autoatentado, ¿no? Entonces, hay mucho ojo, ¿no? Porque cuando las señales son claras, nos alertan en un desorden depresivo mayor, en el desorden depresivo persistente pasan casi inadvertidas. Por eso es que no alcanzamos a apreciar cambios considerables en el estado de ánimo de la persona. ¿Sí? Si hay dudas o preguntas, con toda confianza pueden hacerlo, ya saben, para irlas resolviendo. Vámonos con bipolar 1, ¿sí? Anteriormente el bipolar 1 se consideraba maníaco depresivo. ¿Qué quiere decir? En este caso, el bipolar tiene despegues, euforia, ataques de euforia, manía notables y precipitaciones bastante considerables, visibles. Hay una película muy buena que ojalá puedan ver, se llama Mr. Jones con Richard Gere. Precisamente es la historia de una persona maníaco-depresiva, en este caso hoy en día se conoce como bipolar, y es muy puntual en estos aspectos. De pronto, cuando viene el ataque de euforia, pues llega y a comprar todo, ¿no? Saca la tarjeta y compra y gasta y sube y baja, y en un ataque de euforia o de manía se pone a caminar sobre la cornisa en las orillas de edificios altos y hace cuestiones que se considerarían como entre comillas, locura, pero después vienen los descensos, ¿no? El problema es que una persona que entra en esta parte bipolar, por un lado puede llegar a endeudarse, gastarse dinero que no tiene, hacer cosas que a lo mejor no quería hacer, pero las hace en ese momento de euforia. Y luego viene la recaída, más aparte la cruda moral por haber hecho cosas que no debió haber hecho, ¿no?
Entonces, esta película se las recomiendo. Y para el desorden depresivo persistente, les recomiendo Adiós a Las Vegas con Nicolas Cage. Una película bastante dura. Es brevemente la historia de un alcohólico que decide morir de esa forma y se va a Las Vegas, vende todo, se lleva su dinero y quiere beber hasta la muerte, ¿no? Entonces es una película dura, una brillante actuación de Nicolas Cage y ahí pueden ver un desorden depresivo persistente. Y en la cuestión de bipolar, pues les recomiendo esta película de Richard Gere. Me parece que ambas las pueden ver en YouTube, ¿eh? Así le ponen Mr. Jones y Adiós a Las Vegas. Y es muy interesante porque nos permite apreciar desde una manera, digamos, científica todo el proceso por el cual pasan estos personajes, ¿no? Bueno, entonces el bipolar tiene estos disparos de euforia, estos golpes de euforia, de manía, y vienen los descensos, ¿no? Por eso ahí se ve en la línea rosa, que todas parten del cero, de pronto tiene un subidón que se mantiene, y de pronto, ¡pum! Una caída, una precipitación bastante densa, ¿no? Entonces esto puede ser obviamente es dañino para la persona y muchas veces en esos bajones ya no alcanzan a superarlo y se quedan en un estado depresivo mayor. Y ahí tenemos el caso del bipolar 2, que en este caso la diferencia sería solamente la intensidad de estas subidas. Digamos que no son tan intensas, pero los bajones sí suelen ser grandes, fuertes, ¿no? Intensos, ¿no? Entonces a lo mejor el subidón no fue tan alto, tan intenso, pero las bajadas siguen siendo igual, ¿no? Y obviamente recuerden que esto es muy desgastante desde el aspecto psíquico al enfrentarse a a estas variaciones de estado de ánimo. Y finalmente tenemos lo que se conoce como la ciclotimia, que sería considerada a partir de un estado de ánimo promedio, como lo vimos en el color verde, y ahora quiero que siga en la línea azul, que aquí sí vamos a ver subidas, bajadas considerables, aunque se mantenga dentro de un rango promedio. Si ustedes ven la línea verde, son casi imperceptibles estas variaciones de estado de ánimo, pero en el azul sí, de pronto vemos que sube, baja, sin irse a los extremos, ¿eh? Recuerden que tenemos picos, no se van a los extremos como en el caso de la cuestión bipolar o como en la cuestión de un desorden depresivo mayor, ¿no? Que ahí sí son muy notorias las bajadas. La cuestión de la ciclotimia sí son considerables y muy desgastantes, ¿no? Y nuevamente partimos de esta idea, de este concepto de que las normalizamos o dicen es que así era, ¿no? Era bien intenso, era bien intensa, ¿no? Cuando ya hay un problema que se viene arrastrando durante años o décadas, ¿eh? Esto puede ser, se puede venir arrastrando por años, por décadas, y va a llegar un punto donde va a haber un detonador, un generador, un disparador que puede llevarnos a un desorden depresivo mayor, ¿sí? Esto es a grandes rasgos este esquema que, bueno, quería presentárselos para conocer entonces con qué vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con estos estados de ánimo, pero ojo, en la cuestión bipolar 1, bipolar 2 y ciclotimia, se recomienda la medicación. Por lo tanto, nosotros que somos psicólogos, y bueno, los que no son psicólogas o psicólogos, pero que están con nosotros, eh, no vamos a poder trabajarlo, ¿sí? Entonces, la persona con una cuestión de bipolar, pues va a tener que estar bajo medicación, más aparte la terapia. Cuando llega un desorden depresivo persistente, por supuesto, necesita también medicación, pero forzosamente la terapia. Y cuando una persona tiene un desorden depresivo mayor, necesita medicación, sí, pero también la terapia. ¿Sí?
Entonces es muy importante que en algunos casos sí se requiere que la persona esté con el psiquiatra, que a lo mejor se medique. Yo en mi caso particular hago toda la parte de las herramientas psicológicas antes de invitarlos a la medicación, obviamente por toda la cuestión de efecto secundario y que finalmente eso puede provocar otras cuestiones, ¿no? Entonces, vamos a agotar siempre la cuestión de la terapia como tal, ¿sí? Y ya en un caso extremo donde nosotros salgamos salga de nuestras manos, pues la medicación. Pero ojo, recuerden que la medicación lo que va a hacer es reducir los síntomas, pero recuerden que el síntoma no es la enfermedad. Por lo tanto, si ustedes se enfocan a los síntomas, estarían dejando de lado el origen, ¿no? Que ese es el punto a trabajar dentro de la terapia, ¿no? Dentro del proceso psicoterapéutico, que esa sería la esencia, nosotros trabajar a partir de un esquema longitudinal. Ahorita voy a explicar el esquema longitudinal, pero bueno, sí quería hacer esta mención, ¿no? Lo ideal es trabajar eh, desde la primera sesión y ojo, son pacientes complicados, me refiero a que es un proceso largo y con mucho trabajo. Sí, esto puede llevarnos meses, años para sacar a la persona de su depresión, pero como yo les mencionaba al inicio, el punto es que la persona tiene todo lo necesario para salir de su depresión, ¿sí? A menos de que sea algo inherente, biológico, genético, ahí ya estaríamos hablando de otra cuestión, pero la mayoría de los casos tiene que ver con su esquema longitudinal. Bueno. ¿Alguna duda con este esquema de manía ánimo y depresión ánimo? No, pero sí una pregunta. Cuando las personas tienen antecedentes de familiares directos depresivos, que en este caso, por ejemplo, es la mamá y la abuela, ¿es muy probable que mi paciente tenga depresión? Sí, sí, cuando hay antecedentes en la familia, ya sea por una cuestión de eventos, esquema longitudinal o incluso cuestión genética, sí, hay mucha probabilidad de que nuestro paciente haya adquirido esta tendencia a la depresión a partir de esta cuestión genética o incluso por el mismo entorno, ¿no? Cuando, no sé, el niño o la niña de 4, 5, 6 años veía a la mamá siempre triste, llorando, aislada y todo eso, sí, por supuesto, puede desencadenar una cuestión depresiva. Es que hasta, bueno, viendo el esquema, parecería hasta una bipolaridad uno, porque empezó con una depresión intensa, yo la fui tratando por diferentes cuestiones, de repente mejora mucho, y de repente vuelve a tener un pico de caída, pero muy, muy grande, donde se vuelve a hundir como en una depresión. Aquí, Naye, sería bueno que, no sé si tú tengas identificado los detonantes o generadores, porque puede ser que tú estés trabajando, estén recuperando, estén subiendo su estado de ánimo y de nueva cuenta se enfrente a estos detonadores o generadores y es lo que esté provocando las recaídas. A menos de que no haya un detonador claro, pensaríamos que entonces es una cuestión bipolar que sí es neurológica, pero si no, sí tenemos que ubicar detonadores. De hecho, sí tengo los detonantes, bien identificados, y sí sé que regresaron a su vida. Sí, ahí sí de pronto nos atan de manos porque todo el trabajo que se hace en terapia, de pronto, digo, es responsabilidad de nuestro paciente cuando permite nuevamente el ingreso de estos generadores y que llevan otra vez a recaídas, ¿no? Yo te lo pondría más como recaídas, digo, quizá obviamente no tengo
el diagnóstico completo, pero si tú ves que hay mejorías y de pronto llegan estos generadores y nuevamente es la recaída, pues hablaríamos de una cuestión a partir de estos elementos y no de una cuestión bipolar, que sí hablaría de una cuestión neurológica y de neurotransmisores y algún desbalance en este aspecto. Ok, ya. Gracias. En nada, Naye, ¿alguna otra duda, pregunta que tengan? No, profe, ninguna. Vale. Bueno, con ese esquema yo espero que quede claro sobre todo hasta dónde podemos abarcar nosotros, cómo podemos trabajar. Y como lo mencionaba su compañera Naye, pueden estar trabajando y vemos que de pronto sube el estado de ánimo, pero de repente llega a casa nuevamente, se enfrenta a estos generadores o disparadores y nuevamente el estado de ánimo se va en picada, ¿no? Entonces ahí tenemos un claro los generadores y es donde tenemos que cambiar la estrategia, ¿no? Ya les estaré platicando de cómo irla afrontando, pero sí es importante tener claridad si esto va a implicar una cuestión médica, neurológica, o puede ser tratada completamente o enteramente por la cuestión psicológica y psiquiátrica. Sí, bueno, para partir y evaluar o diagnosticar que un paciente tiene depresión, y esto es muy importante, yo les recomiendo que no etiqueten a sus pacientes, que no les pongan una etiqueta así de inmediato, e inclusive, aunque ustedes tengan un diagnóstico, no lo marquen o eviten marcarlo, porque puede haber muchos factores, muchas cuestiones, ¿no? Digo, es natural, como yo les mencionaba, que ante una pérdida entremos en depresión, ¿eh? Es completamente natural cuando hay una trascendencia de un ser querido, incluso de un perrito, un gatito, que son nuestra adoración, perder un empleo, que también era así como que nuestro máximo, o terminar una relación donde decíamos que era nuestra vida. Entonces sí, puede venir una depresión y digamos que esto es natural, ¿no? Y no inmediatamente diagnosticarla, quererla medicar, quererla trabajar a partir como una depresión mayor, hay que conocer el historial de vida del paciente y muy importante, pues si sabemos que hay un generador claro, bueno, como en este caso una pérdida, pues tenemos que dejar que el proceso del duelo, que ojo, el duelo es un proceso, eh, siga un curso natural, ¿sí? ¿En qué momento se convierte en algo patológico, en un duelo patológico, cuando se extiende el tiempo, un tiempo razonable y por otro lado empieza a causar estragos en la vida del paciente, ¿no? Como dejar de ir a trabajar, dejar de comer, dejar de dormir, dejar de convivir, aislarse por demasiado tiempo, ¿no? Entonces, si perdemos un ser querido, pues a lo mejor vamos a pasar semanas o meses llorando, tristes, con todos estos síntomas, ¿no? Pero al paso de los meses también vamos a ir recuperando nuestra actividad normal, cotidiana, y es lo que se espera, ¿sí? Pero cuando entonces no se logra recuperar, bueno, es ahí donde tenemos que intervenir nosotros, porque el duelo es algo, debe ser un proceso natural, ¿sí? Pero cuando no, bueno, es donde entramos nosotros. Recuerden que ante una pérdida, una ruptura de pareja o el despido de un trabajo, podemos tener conductas desadaptativas. Lo que buscamos es que sean conductas adaptativas, pero hay que darle tiempo, ¿sí? No es de que trasciende nuestro ser querido ayer y hoy ya, levántate, sigue con tu vida. No, no apresurar las cosas, no forzar las cosas, porque precisamente cuando entramos en esta cuestión de querer forzar, es que ya no quiero llorar, ya no quiero sentirme triste, ya no quiero extrañar, y forzan este duelo, esta pérdida, no hay una sanación completa, ¿no? Y que va a provocar que más adelante tengamos recaídas constantes, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los síntomas del paciente? Y ante estos síntomas nos tenemos que basar en tres elementos, tres componentes: frecuencia, intensidad y
magnitud. Ejemplo, ¿cuántos días a la semana dejaste de ir al trabajo porque te sientes muy triste? No, pues 2 o 3. O sea, de 5 días, 2 o 3 es una frecuencia alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ningún trabajo te va a tolerar que faltes más de una vez a la semana. Entonces, digo, es un ejemplo, ¿eh? Ustedes tienen que ubicar la manera en que vayan a trabajar con sus pacientes, ¿no? Pero sí tienen que basarse en estos 3 ejes. ¿Qué tan cansado, cansada, qué tan triste, qué tan frustrado, frustrada, qué tan culpable te sientes en una escala del 0 al 100? Entendiendo 0 como nada y 100 como mucho, ¿no? Pues 80, 90, ¿ok? Entonces, hay una frecuencia alta y hay una intensidad alta, ¿sí? Es que no pude decirle a mi ser querido que lo quería, que la quería, y me siento culpable. ¿Qué tanto, qué tan culpable, no? Como 80, 90, es una intensidad alta. Y aquí viene un aspecto importante que es la magnitud. ¿Cuánto está afectando nuestra vida? Entonces, si yo, como me siento muy triste, muy cansado, frustrado, culpable, no puedo levantarme de la cama, ya dejé de ir a trabajar un día, 2 días o 3 días. Prácticamente me estarían despidiendo de ese empleo. Y si no tengo empleo, pues esto va a afectar mi economía, incluso si pago renta, si tengo una familia, si dependo de eso para comer. Entonces, si hay una afectación en nuestra vida. Sí, aparte de la depresión, se nos van a venir una avalancha de situaciones bastante complicadas, ¿no? Entonces, por eso es importante tener estos 3 ejes al momento en que ustedes empiecen a realizar un diagnóstico: frecuencia, intensidad y magnitud, ¿sí? ¿Cuántas veces lloro? ¿Cuántas veces dejo de comer a la semana? ¿Cuántas veces tengo una respuesta desadaptativa? ¿Con qué intensidad? Si hablamos, ojo, recuerden que esa escala es subjetiva y partimos del paciente, pero si está por arriba de 50, es una intensidad alta, ¿sí? Y obviamente donde tenemos que poner mucho énfasis sería en la magnitud. Es que ya terminé con mi novia porque sigo triste, no como, a veces no como, me la paso pensando en las noches, no duermo, y entonces, si no como y no duermo, obviamente el cuerpo se empieza a descompensar. Después de una semana de no comer bien o mal comer, de no dormir o mal dormir, el cuerpo empieza a generar estragos. Entonces es ahí donde vamos a darnos cuenta de algo visible, algo palpable, ¿no? De la depresión, ¿vale? Bueno, ¿cuál fue el diagnóstico principal a partir de estos 3 ejes? ¿Fue leve, moderado o severo, no? Digamos, ¿con qué frecuencia? No, pues una vez cada 15 días, una vez cada 20 días no puedo levantarme de la cama, ¿ok? ¿Con qué intensidad te sientes triste o culpable? Un 50, un 45%, ok. ¿Te está afectando en otras áreas? A veces algo, a veces no, pero siempre intento llegar a mi trabajo, estar con mi familia, a veces me siento un poquito mal y me regreso, pero casi siempre estoy, ok. Entonces ahí vamos a conocer esta escala, ¿no? De algo leve, que sí hay una depresión, pero no hay donde hay una depresión, donde ya está afectando nuestra vida, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que elaborar preguntas idóneas, preguntas que nos permitan eh, tocar puntos importantes en nuestro paciente, ¿no? Una pregunta eje, como ahorita lo estamos mencionando, como se lo plantea su compañera: ¿cuándo comenzó el episodio depresivo? La mayoría de las personas, y ojo, siguiendo nuestra escala, cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor, tienen claro cuál fue el generador o el detonante de esta picada, ¿no? De esta precipitación en su estado de ánimo, ¿no?
y ya los mencioné, los reitero, la trascendencia de un ser querido, incluso cambiarse de casa, se da mucho, por ejemplo, en parejas recién casadas, cuando dejan la casa maternal, paternal y se van a vivir a la casa del cónyuge o se van a rentar, entran en depresión. Si hay una depresión, madres que tuvieron a sus hijos entran en depresión, hay depresión posparto. Eh, Incluso terminan una carrera, terminan su universidad, su maestría en el doctorado y hay una depresión. ¿Sí? Entonces, la mayoría de la gente tiene una idea cercana a cuándo empezó, siempre y cuando no sea una depresión crónica, Me voy a regresar tantito. Ciclotimia, ¿sí? Donde naturalizamos, normalizamos que siempre haya estado triste y esto lo vengan arrastrando por años o décadas, ¿sí? Entonces, en este caso, pudo haber empezado desde la infancia, desde la adolescencia, con muchos elementos que ahorita voy a comentar, pero sí es importante tener claridad de cuándo empezó, tener una idea cercana de cuándo empezó, qué lo detonó. Yo les mencionaba que perder a un ser querido, pues es la respuesta obvia es una tristeza enorme. Si hubo conflicto con nuestro ser querido antes de que trascendiera, nos causa culpa y frustración, y eso desencadenó esta depresión, ¿no? O esa pareja que queríamos tanto, que amábamos tanto, y de pronto terminó por una infidelidad, por otros componentes, esto nos lleva a una situación de depresión. ¿Sí? Lo ideal es poder conocer el epicentro, conocer si podemos identificarlo para empezar a trabajarlo. ¿Cuál ha sido el curso? ¿Sí? Como hay gente que dice, no, es que fue determinante, fue contundente, o fue gradual, fue tan gradual que no me di cuenta. Terminé con mi pareja y pasaron las semanas, todo bien, pasaron meses, de pronto al cuarto mes empecé a sentirme mucho cansancio, a dormir de más, a no comer, y como hubo una distancia, no conecto mi situación actual con la terminación de mi relación. No, como que no logro conectar que fue esa la causa. Pero recuerden que cada persona tiene respuestas a tiempos diferentes. No todos responden inmediatamente, como el ejemplo del fallecimiento de un ser querido. Hay personas, vamos a pensar que hay 5 hermanos. Cada hermano va a tener una respuesta diferente de duelo. Algunas inmediatas, algunos inmediatos va a tener una respuesta de llanto, de desconsuelo. Y hay otros que se van a mantener reservados, firmes, y vamos a ver que parece que no les afecta, parece, sí, porque a cada uno le afecta de manera diferente. Y entonces son fuertes, se hacen los fuertes, no lloran poquito, llevan todo el proceso, ya lo entierran, ya lo incineran, ya lo dejan en casa, y después de un año entran en crisis, ¿sí? Entonces es muy importante que no forcemos o queramos estandarizar o generalizar todas las respuestas a situaciones adversas de igual manera, ¿sí? Porque cada uno va a tener un tipo de respuesta diferente en tiempos diferentes. Por tanto, ¿cuál ha sido el curso? ¿Cuál ha sido el proceso, el progreso de esa depresión? ¿Sí? Este es su primer episodio depresivo y preguntamos, ¿no? Como yo les mencionaba, prácticamente todos hemos pasado por un episodio depresivo, unos más, otros menos, unos no tan intenso, otros muy intenso, y a lo mejor no lo tomamos como episodio depresivo, ¿no? A lo mejor en nuestra adolescencia
terminamos con aquella novia o novio de secundaria o preparatoria y pues estuvimos tristes un tiempo y después ya pasamos por esa fase de duelo, ya nos recuperamos, y ya no pasó nada, pero sí fue un duelo, sí fue un proceso, un depresivo, ¿sí? O se nos murió nuestro perrito, nuestra perrita, nuestro gatito, nuestra gatita y le lloramos y estuvimos tristes un tiempo, unos meses y ya después nos recuperamos, salimos de esa depresión, ¿sí? Mucha gente no va a poder identificar inmediatamente eh, esta, esta idea de que sí ha pasado por un evento depresivo, por una fase depresiva, ¿sí? Bueno, ¿hay algún diagnóstico adicional? Y creo que esta parte, estas preguntas van hiladas, ¿eh? ¿Por qué? Porque hablamos de comorbilidad en este aspecto. Por eso la pregunta, ¿hay algún diagnóstico adicional? Por ejemplo, que tenga una cuestión de bipolarismo, que tenga una cuestión de ansiedad, que tenga, no sé, brotes psicóticos, que haya otra condición. Y aquí, bueno, les pongo un asterisco que para hablar de lo que significa la comorbilidad, que es la presencia de dos o más enfermedades al mismo tiempo en una persona. Y aquí hay algo muy interesante, porque una ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada puede llevar a una persona a la depresión. O sea, no la depresión le llevó a la ansiedad, sino la ansiedad la llevó a la depresión. Sí. Entonces, esto es muy interesante porque finalmente, digo, interesante para estudiarlo, ¿eh? No en un aspecto banal de que sea interesante, no, sino, a ver, una persona que lleva ansiedad durante años, una persona que tiene otro trastorno durante años, por ejemplo, una fobia o un TOC, eh, puede llevar a la persona a una depresión y finalmente a decidir ajusticiarse por su propia mano, ¿eh? Ojo, no quiere decir que todas las personas con depresión atenten contra su vida, ¿eh? No todas, ni van de la mano, ¿eh? O sea, ni van de la mano porque hay personas que no están en una depresión como tal y deciden terminar con su vida. Sí, sí, y tienen sus motivos, tienen sus causas y no fue motivo de una depresión. De hecho, una persona en un estado depresivo no tiene ni siquiera la energía suficiente para atentar contra su propia vida, ¿eh? ¿En qué momento podría atentar contra su propia vida cuando se esté recuperando? Pero si la persona está en un estado depresivo mayor, no va a tener ni siquiera la energía para luchar contra su instinto de sobrevivencia. Ojo, no es fácil atentar contra nuestra propia vida, ¿eh? Esto implica una cantidad enorme de energía para vencer nuestro instinto natural de sobrevivencia. Ustedes no meterían la mano al fuego, así nada más porque sí, a ver qué pasa, ¿no? O sea, ustedes acercarían la mano y retiran. De manera instintiva, el cuerpo intenta protegerse. Entonces, imagínense cuando una persona intenta atentar contra su vida, tiene que tener una gran cantidad de energía y lo que no tenemos en una depresión es energía. El problema es cuando la persona se empieza a recuperar y empieza a volver a tener esa energía y es ahí donde sí podría atentar contra su vida, ¿vale? Bueno, recuerden que si tienen dudas o preguntas, con todo gusto les pueden poner en el chat o les doy el micrófono como ustedes gusten. Entonces, preguntamos, ¿hay algún diagnóstico adicional? Y aquí viene, me salto la pregunta que sigue para irnos ¿hay comorbilidad? O sea, hay más de dos situaciones. Por ejemplo, esa persona tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo, o tiene una fobia que le está impidiendo, por ejemplo, una agorafobia, que es este temor irracional a salir a la calle o convivir con personas o estar en lugares donde hay mucha gente. Entonces, esto se puede ir agudizando, o sea, complicando con el tiempo al grado en que la persona se le convierta en un infierno su vida, ¿no?
Hay personas que tienen tics, no sé, en el ojo o movimientos involuntarios de sus manos. Y ese tipo de situaciones lleva a la persona a una cuestión desagradable de sí misma y puede llevar a, a una depresión, ¿sí? Por eso es importante que nosotros tengamos este diagnóstico, esto va mucho de la mano, por ejemplo, con ansiedad. Una persona que tiene una ansiedad que nunca ha trabajado, que nunca se ha tratado, de pronto la lleva a una depresión, ¿sí? Y lo que quiere es terminar ya con toda esta sensación de ansiedad que ha tenido por décadas, ¿no? O por años, ¿sí? Al momento en que nosotros mencionamos si hay algún diagnóstico adicional, y si lo hay, en este caso ya pusimos ansiedad, ¿cuál es y qué tan severo y crónico es? Entonces, no, si es ansiedad y es una ansiedad severa, un trastorno de ansiedad generalizado, entonces esto está precipitando la depresión y pueden ser bastante intensas o bastante severas, ¿sí? Debemos orientarnos al otro trastorno en lugar del depresivo. Ojo, eso va a requerir que hagamos una evaluación lo más acertada, porque si la ansiedad o el trastorno de ansiedad generalizado está llevando a mi paciente a una depresión, pues entonces tengo que trabajar primero la ansiedad generalizada, porque al momento en que empiezan a reducirse los síntomas, se empieza a trabajar esa ansiedad, automáticamente se estaría reduciendo la intensidad de la depresión, ¿sí? Digo, ese es en el caso de que la ansiedad sea la que esté provocando la depresión. ¿Sí? Entonces, digo, no puedo mencionarles así de manera esquemática o como si fuera un manual o recetarios que así va a pasar A o va a pasar B, no. En este caso puede pasar A y después B o primero B y después A, pero va a depender de muchos factores que estén vinculados y que estén en juego en la situación de cada persona en particular. Pero ustedes sí tienen que plantearse entonces por dónde dirigir su estrategia para trabajar, ¿sí? Normita, bonita noche. Profe, cuando el paciente está saliendo de la depresión y está recuperando cierta energía, ¿cómo cuidar que no vaya a atentar contra su vida? ¿Qué factores habría que vigilar? Muchísimas gracias, Normita. En estos casos, probablemente ya tuvo algunos anuncios, algunas alertas ya, o lo ha llegado a expresar. Entonces es cuando nosotros nos referimos a los familiares de que estén atentos, que no lo dejen solo, o que no la dejen sola, que esté pendiente alguien permanentemente sobre la persona en el momento de la recuperación. Entre menos se le deje sola o solo, es muchísimo mejor. Y obviamente si hay antecedentes de que hayan atentado contra su vida, con mayor justificación, porque entonces la persona ahora sí, una vez que está recuperando la energía, pueda atentar contra su vida. Entonces, si hay antecedentes, hay que tener a una persona permanente, un familiar permanente, pegado casi casi a la persona. Ojo, no quiere decir que sea invasivo, ¿no? Pero por lo menos estar pendiente, no sé, cada 15 minutos, 20 minutos, estar dando vueltas a la persona. Si en este caso está en casa, obviamente la responsabilidad es de los familiares que estén pendientes de qué está haciendo, si ya está recuperando la energía, bueno, está comiendo un poco más, está durmiendo un poco más, o está viendo televisión, o está leyendo un libro, o nos sentamos a platicar con nuestro ser querido. Entonces, hay que estar pendientes permanentemente, ¿sí? Sin dejarlo ni un momento, no me refiero, insisto, no es invasivo, pero no dejándolos solos por mucho tiempo, ¿sí?
Y obviamente, pues lo ideal es que tuviera una a la par, tuviera una intervención psicoterapéutica, ¿no? Estuviera yendo a la psicóloga, al psicólogo a la par, sí, porque precisamente en lo que se recupera, bueno, entra la intervención psicoterapéutica, ¿sí? Antecedentes y una vigilancia permanente, no invasiva, pero permanente, para evitar cualquier sorpresa o cualquier situación que se nos salga de control, ¿vale? Bueno, Sí, hasta aquí. profe, gracias. A ti, Normita. Bueno, hasta aquí alguna duda o pregunta. No, profe, ninguna. Ninguna, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, ya tenemos claro cómo vamos a ir elaborando nuestro diagnóstico, qué elementos son importantes para tenerlos en cuenta y sobre todo esta comorbilidad, este grado de comorbilidad, si hay otras enfermedades en el orden psicológico que estén afectando o que estén llevando a la persona a este estado de depresión, ¿sí? Aquí hay otras preguntas, ¿no? Como yo les mencionaba, ¿qué está pasando o qué estaba pasando en la vida del paciente cuando entró en este cuadro de depresión, ¿no? Ahí le pongo un asterisco, en la parte de abajo de la imagen dice detonante o disparadores, que es lo que hemos estado hablando. Em, Recuerden que nosotros partimos de creencias centrales. Ese es nuestro eje, que es lo que la parte visible serían los pensamientos automáticos. Y precisamente cuando hay eventos o detonantes o disparadores o desencadenantes, va a ser muy claro con relación a sus esquemas centrales, ¿no? A sus creencias centrales. Eh, Ahorita voy a poner un ejemplo, voy a ahondar en esa parte, pero sí que lo tengan presente, no sé, el hecho de que nos despidan de un trabajo o renunciemos a un trabajo, ojo, no es tanto el que nos despidan o nos vayamos, sino, por ejemplo, el estatus económico que me daba ese trabajo, ¿sí? Y aquí vemos una relación bastante importante. Hay personas que basan toda su autovalía, ojo, ni siquiera hablo de autoestima, sino toda su valía a partir de la cantidad de dinero que tengan en el bolsillo. No tienen dinero, su propia autovalía se va a pique. Entonces no es tanto el trabajo por el trabajo, sino porque les da un estatus, nos da un estatus, y sin ese trabajo, el estatus de vida se va, ¿sí? Y diríamos, es que fue por el trabajo, porque adoraba su trabajo. No, sino por el ingreso que le generaba ese trabajo y por la posición y la cuestión, la relación que tiene con la parte económica, ¿no? Con el dinero. No todos nos relacionamos igual con el dinero, por supuesto que no. Hay personas que si no lo tienen entran en crisis, entran en depresión inclusive, ¿sí? Y hay personas que podemos prescindir hasta donde se pueda del dinero, ¿eh? Entonces ahí vemos la relación que tenemos con los objetos, ¿sí? ¿Qué otras situaciones pudieron haber detonado esta depresión? No solamente es, como yo les mencionaba, que me hayan despedido de un trabajo. Ahí les va otro punto bien muy, muy interesante. Terminamos una relación, a lo mejor duró 5 meses, medio año, y diríamos, no es tan significativa o vas a encontrar otra persona, nos diría la gente, ¿no? Aquí el punto, cuando terminamos una relación, no es en sí por la persona con la cual terminamos, sino por las expectativas de vida que depositamos en esa pareja. Entonces, cuando yo la conocí o yo dije, wow,
con esta chica me voy a casar, con esta mujer me voy a casar y vamos a tener hijos, y entonces yo ya estoy pensando en una casa, en un coche, y dónde vamos a vivir, ¿sí? Y de pronto empiezo a notar ciertas cosas que no me agradan, pero yo estoy casado o casada con mi idealización, y entonces digo, no, esta tiene que ser la mujer de mis sueños, esa tiene que ser con la que yo me case. Y empiezo a ver más situaciones, y en lugar de parar, me mantengo a partir de lo que yo idealizo con esta persona, ¿no? Entonces, cuando viene la ruptura, viene un duelo enorme, pero no por la persona en sí, sino por las expectativas que yo deposité en esa persona. Y entonces todos mis planes, yo ya había comprado casa y entonces yo ya había ahorrado para que nos casáramos y tuviéramos nuestros muebles, y entonces todo eso es lo que me está afectando más que la relación con la persona. Sí, ojo, ustedes tienen que tener mayor apertura a estas situaciones, abrir su percepción, porque en ocasiones no es el haber terminado con alguien, sino lo que se pierde, que no es visible cuando terminamos una relación. Y esto es lo que más afecta a la persona que otra cosa. ¿Sí? Entonces, hay que tener esa percepción más amplia para poder ver qué hay detrás de cada situación que aparentemente está detonando una depresión. ¿Sí? Y esto viene a colisión con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué significado tienen estas expectativas? Precisamente, como yo les mencionaba, no es tanto el trabajo, sino por el estatus que me daba ese trabajo. No es tanto la pareja como las expectativas que yo deposité en esa pareja. Creo que en esta parte queda clara, y que a veces y que muchas veces no es tanto de lo que parece claro y obvio, sino todo lo que hay detrás, que depositamos en una relación, en un trabajo, en una escuela, en una profesión. Y no es en sí la profesión, el trabajo, la pareja, sino lo que nosotros depositamos sobre ellos. ¿Cuáles son las principales situaciones que afronta el paciente actualmente? Y esto es muy importante, que nosotros cuando tenemos un paciente con depresión, es difícil, ¿eh? Esto es muy difícil. El paciente con depresión casi no habla, habla muy poco. Entonces nosotros tenemos que tener esta paciencia y esta habilidad para ir formulando preguntas, para entender su situación, las situaciones que está afrontando el paciente, ¿no? Yo les mencionaba que a lo mejor terminó su relación laboral hace medio año, pero hasta después de medio año empiezas a tener los síntomas de la depresión. Y entonces la persona no puede vincular su estado actual con esa situación. Sí. Pongo otro ejemplo, y esto es también muy interesante. Cada vez que se acerca el aniversario luctuoso de nuestras pérdidas, empezamos a experimentar tristeza, una tristeza remarcada que puede llevarnos a una depresión. Sí. Y de pronto decimos, no sé por qué mayo me hace sentir triste. Y la persona no tiene esa claridad de que, bueno, en mayo a lo mejor perdió su trabajo, terminó una relación, el fallecimiento de un ser querido, no los tiene presente, solamente habla de mayo. Es que en mayo me pongo muy triste, o todo el mes de mayo me la paso triste. ¿Alguien tiene una duda o pregunta? No, profe, ninguna. No. Ok. Entonces, o se va acercando la fecha y la persona empieza a experimentar estos estragos de depresión, vuelve a tener esa experiencia de desconsuelo, por ejemplo, cuando fue el fallecimiento de un ser querido, no logra asociar que eso tiene que ver con eventos que ya vivió, ¿no? Hasta que entran en terapia. Sí. Bueno,
La depresión interfirió con su capacidad para resolver o hacer frente a estas situaciones. Cuando está frente a nosotros es porque la depresión, la situación superó a esa persona. Sí, hay muchísimas personas que tienen resistencia a ir a terapia y precisamente porque piensan que pueden superarlo solas, entonces no necesitan ayuda de nadie. Y entonces crean su propia estrategia para hacerle frente a estas situaciones, pero a veces no es suficiente. Y aún así insisten en que pueden afrontarlo de manera solitaria, hasta que se desborda la situación, ¿no? Hasta que entran en crisis, hasta que se sale de sus manos. Y es ahí donde ya piden la ayuda, ¿no? Es algo que yo también les he comentado mucho, que cuando una persona solicita una sesión, preguntamos si es para esa persona, porque a veces son los amigos, la pareja, la familia quien pide la cita, porque la persona interesada pues no pide la cita, porque cree que puede resolverlo de manera solitaria o sola, ¿no? Entonces, el primer gran paso que deben de dar es reconocer que necesitan ayuda, incluyendo una persona con depresión. Y son personas inconstantes que van a faltar mucho, que van a cancelar mucho, pero van a estar ahí, van a estar ahí, van a estar ahí, van a estar, ¿no? Entonces hay que tener muchísima paciencia para trabajar con personas en estado de depresión, porque recuerden que no lo está haciendo con un dolo, por ejemplo, el cancelar o el evitar estar en sesión, porque se convierte en una tortura para estas personas. Entonces hay que tener esa paciencia porque la persona le cuesta mucho aceptar que necesita esta ayuda, ¿no? Por eso en muchas de las veces nosotros tenemos que hacer ese hincapié en que si no es la persona que quiere la sesión, entonces que invite a su familiar a que sea ella quien nos mande el mensaje, nos regale la llamada, porque ese va a ser el primer gran paso para su proceso de recuperación. Cuando la persona es capaz de hilar un mensaje, marcar y llamar, es un gran avance. Entonces, desde ahí ya empieza el proceso de sanación, de recuperación, cuando la persona le proponemos que sea ella quien nos contacte y no el familiar, no la mamá, no el papá, no la pareja, ¿sí? Por eso es muy importante que cuando llegan con nosotros ya están muy desbordadas, está muy desbordada la situación y es donde tenemos que echar mano de todas las herramientas que tengamos para generar escenarios de afrontamiento para trabajar sus generadores depresivos, ¿vale? Otras preguntas, ¿no? Ya esto ya sería más trabajando ya con la persona que ha aceptado que tiene la depresión, cuando ya encontramos generadores, estos disparadores, cuando ya ha revisado sus estrategias, que a lo mejor no han funcionado como tal o no han funcionado al 100%, ¿no? ¿Qué fortalezas tiene el paciente, ¿no? Que es algo muy importante. A veces el paciente con depresión tiene esta mirada de túnel, se reduce, no puede ver más allá de esta reducción. Y es ahí donde nosotros entramos para mostrarle que tiene herramientas para afrontar esta depresión, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones, las emociones y comportamientos disfuncionales clave asociados con las situaciones del paciente? Y bueno, aquí tiene que ver mucho por el tipo de pensamientos, ¿sí? Las emociones que van a ser claras, incluso puede haber enojo, puede haber ira, puede haber frustración. Y obviamente los comportamientos disfuncionales, como dormir mucho. Ojo, aquí nos vamos a ir a los polos. O dormir mucho o dormir poco. O comer mucho o comer poco. O estar así tremendamente serenos o estar tremendamente irritables. ¿Sí? Entonces,
Ahí vamos a poder identificar cuáles son esos comportamientos, emociones y condiciones que están siendo muy claros, muy evidentes, y que están reflejando la depresión por la cual está atravesando nuestro paciente, ¿no? Igual se la pasan llorando 3, 4, 5 días, no pueden dejar de llorar, ¿no? Y es como yo les mencionaba, esto en terapia es complicado porque pueden pasarse, no sé, de los 50 a 60 minutos de terapia, 30 minutos llorando, ¿sí? Entonces nosotros hacemos ejercicios de respiración, de contención, y la persona está llore, llore y llore. Bueno, ¿son las reacciones fisiológicas del paciente un factor importante de las situaciones a abordar también? Por supuesto, estas reacciones fisiológicas que tenga el paciente puede ser desde esta inapetencia, desde este cansancio extremo, sí, donde vamos a poder ubicar todas estas señales o alertas de que está pasando por una depresión y que o que está afrontando una depresión en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente las condiciones es más en el proceso cuando hablamos con la persona, igual que las emociones, pero los comportamientos van a ser claros, ¿eh? Una persona que duerme mucho, que no sale de casa, que terminó su relación, que no sale con amigos, va a ser muy clara, porque si la persona tenía ese estilo de vida, va a ser claro cuando irrumpe ese estilo de vida. Si nos enfrentamos a una cuestión ciclotímica, bueno, ahí va a ser un poquito más complicado porque así ha sido su personalidad, de que casi no salían, tenían pocos amigos, amigas, no tenían una pareja más que de vez en cuando. Ahí va a ser un poquito más difícil, pues, poder tener esa claridad, pero en la mayoría de las personas va a ser claro estos cambios en su conducta y que parten también en gran medida de su forma de pensar, que la vamos a conocer a través de este tipo de intervención psicoterapéutica al momento en que hablamos con esa persona, ¿no? ¿Cómo se ve el paciente a sí mismo, a otras personas, a su futuro? Una persona con depresión no puede pensar en el futuro, definitivamente no puede pensar en un futuro como tal. O ese futuro va a ser catastrofista o terribilizante. Sí, la persona no va a poder pensar en ese futuro inmediato, incluso muchísimo menos a largo plazo, sí. Y va a tener pensamientos terribles, catastrofistas y, bueno, yo sé que no se maneja mucho este aspecto, pero va a haber ideas negativas de sí mismo, del mundo, de la gente que lo rodea. Ideas pesimistas, negativas, que obviamente es lo que determina su visión de una persona con depresión, ¿no? Y bueno, aquí es donde nosotros vamos a entrar con este planteamiento acerca de cuáles son sus creencias centrales, que van a ser el eje sobre el cual vamos a empezar a trabajar, porque precisamente estas creencias centrales que se establecieron en su historia de vida, pues es lo que le está generando este tipo de pensamientos negativos, pesimistas, catastróficos, terribles, y que lo está llevando a ese pensamiento, a ese comportamiento. Y que ese pensamiento, recuerden que va aunado a las emociones, o sea, no puede haber un pensamiento neutral. Entonces, si una persona dice, no, el mundo es algo muy malo, no solamente es lo que dice, sino la emoción que puede enganchar a ese pensamiento, como el miedo, como el terror, como el pánico, que puede tener al pensar en el mundo como algo malo o perverso. ¿Sí? Por eso nosotros nos vamos a enfocar a trabajar con sus creencias centrales, sus creencias intermedias, sus pensamientos automáticos, para determinar hasta qué punto podemos aminorar esta visión catastrofista del mundo, de la realidad, a través del trabajo psicoterapéutico. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe, gracias. No, profesor, ninguna.
Vale, muchas gracias. Vamos a ir haciendo el cierre de esta primera sesión. Espero no haberla saturado con tanta información. Pero sí es importante la metodología que ustedes vayan empleando. Como yo les mencionaba, trabajar con una persona con depresión son de los casos más complicados y difíciles o agudos, porque no hay una respuesta inmediata, no hay una predisposición total del paciente. Sabe que necesita ayuda, pero no tiene la motivación, no tiene esa energía necesaria para mantener ese interés y va a ser muchísimo trabajo de nuestra parte, ¿no? Aquí planteamos, ¿qué estrategias de conducta que ha desarrollado el paciente no han sido funcionales para hacer frente a su depresión? El paciente ha elaborado estrategias durante todo el tiempo que ha tenido su depresión. La pregunta es, ¿han funcionado? ¿En qué medida? Y si llegó con nosotros es porque no le funcionaron. Pero es importante conocer esas estrategias. Pongo un ejemplo. Una persona que ha tenido toda su vida baja autoestima o una autoestima negativa, y entonces intentó manejar esa situación de falta de valía trabajando muy duro, esforzándose más que los demás, siempre, siempre, trabajando duro, 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 no ve el descanso, ¿sí? Y desarrolló la idea, obviamente a partir de sus creencias centrales, de que si se esforzaba el doble o el triple, trabajaba el duro o el triple que los demás, lo iban a querer o alguien iba a apreciarlo por esa forma de trabajar o de pensar. ¿Sí? Y así ha estado trabajando duro, 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 pero se da cuenta de que por muy duro que trabaje, por mucho esfuerzo que haga, parece que la gente no voltea a verlo o siente que no voltea a verlo. Y entonces, cuando no tiene esa respuesta que esperaba de su estrategia, lo que hace es ahondar más, profundizar más su depresión. Sí. Entonces nosotros vamos creando estrategias a lo largo de nuestra vida para afrontar esta depresión, pero digo, la mayoría de las veces no va a funcionar y al contrario, puede estar afectando, ahondando, profundizando el sentir esta depresión con mayor intensidad. Pero es importante conocer esas estrategias, cómo las fue afrontando, cómo fue conduciendo esa situación y ver qué tan posible es rescatar alguna de estas estrategias para nuestro paciente. ¿Sí? Bueno. Y para cerrar nuestra clase de hoy, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué una persona se deprime y otra no? Ante un mismo evento, una situación, voy a traer de nueva cuenta la pérdida de un ser querido. Vamos a pensar en la pérdida de un papá, de una mamá, en una familia de 5 hermanos y 4 no se deprimieron y solamente una persona, uno de los hermanos se deprimió, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese hermano o esa hermana se deprimió y los otros 4 no? O a la inversa, ¿por qué esos 4 hermanos o 4 hermanas se deprimieron y uno no? ¿Sí? Y aquí nos plantea, la depresión no sucede propiamente por las circunstancias, se debe a factores genéticos, epigenéticos, neurológicos y psicológicos. Por ello es importante estudiar cómo se presenta en la vida del paciente. Ojo, la depresión no sucede propiamente por las circunstancias. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de lo que sucede, sino cómo nosotros vamos a recibir eso que sucede. Y puede haber una predisposición genética, epigenética, neurológica y obviamente psicológica. ¿Sí? Entonces, un evento no es tanto su valor por el evento mismo, sino cómo nosotros lo estamos afrontando. ¿Qué quiere decir? La pérdida de un ser querido siempre es triste, sí, pero para algunas personas puede ser terrible, catastrófico.
para otras personas es triste. Ojo, quiero que vean esta escala que estoy tratando de marcar, de que sí, es doloroso, es triste, sí, pero para otras personas es dolorosísimo, es catastrófico, es enorme, ¿sí? Entonces, no es solamente por lo que sucede, porque todos hemos terminado una relación, todos, a lo mejor no nos han despedido a todos de un trabajo o hemos renunciado a un trabajo, se ha muerto un ser querido, pero no todos respondemos de la misma manera, ¿vale? Entonces vamos a partir de ahí, de que no sucede propiamente por la circunstancia, sino otros factores que ahí los tenemos y que eso es lo que puede determinar que la depresión se establezca, se estructura, se asiente o no, ¿vale? Bueno, permítame cerrar nuestra grabación.